Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lola Castillo y soy su host. Estoy súper feliz. Quiero empezar agradeciendo porque les están poniendo estrellitas al podcast y no sabía que se podía. Gracias por acompañarme, por apoyarme sobre todo. Tuve que decir varias veces no a muchas cosas para poder apartarme el tiempo y crear este podcast y hacerlo algo semanal para acompañarte, para hablar de distintos temas que son tan importantes en este momento, o al menos en la comunidad, ¿no? Me parece que es tener este espacio, sobre todo a mí, que me encanta de chiquita, jugaba a la radio y me acuerdo que tenía una videocasetera súper vieja, una radio vieja con cassette y tenía las grabaciones y siempre usaba el mismo y le ponía música. Entonces para mí este formato es súper lindo, siento que puedo hablar muy auténticamente, tranquila y que quizás porque trato de que no pasen los 20 minutos podemos conectar un poco más sinceramente desde otra plataforma. A veces los formatos de video creo que crean mucha distracción y el formato podcast al menos siento que a través de la voz uno puede transmitir un montón de otras cosas que quizás con otros formatos se pierden. El tema del día de hoy es acerca de la ansiedad. Y qué tópico, ansiedad en mayúsculas, subrayado, negrita. Ansiedad es este término que se le da, ¿no?, a esta preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Puede ser que sintamos taquicardia, respiremos corto, nos transpiren las manos, tenemos sensación de cansancio. La ansiedad puede ser normal, en realidad, en situaciones que son estresantes. Y esto es algo que me gustaría que pienses, sobre todo cuando conectamos con esto de ay, tengo ansiedad, no, de las veces que decimos, no, bueno, es que soy una persona ansiosa y en realidad no nos damos cuenta del significado que tiene esta palabra, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido un montón de situaciones de ansiedad en mi vida, pero con cosas que son, no sé, dar mis primeras clases, aparecer en televisión, ir a una radio, hacer entrevistas, dar clases masivas, estar en un escenario, hablar en público, hacer una prueba, tomar un examen. Todo eso dispara ansiedad en uno, pero no significa que seas una persona ansiosa, ¿sí? Tenemos momentos de ansiedad, pero nuestro cuerpo lo necesita. Entonces no es como algo malo tener ansiedad en ciertos momentos. Y tenía una amiga que siempre decía, esta es una forma de saber que estoy viva, es como es algo de que siento, ¿no? Siento ansiedad, siento nervios, siento algo. Pero cuando esto se vuelve recurrente, ahí ya empieza a generarnos un problema. Cuando esta ansiedad y estas sensaciones, ahora les voy a contar un poco porque estuve haciendo muchas investigaciones de muchas universidades que vieron estos números, estos porcentajes, y es increíble lo que descubrí, porque más del 62% de la población mundial tiene ansiedad o sufre ansiedad. Y yo creo que también a veces cuando se hacen estos estudios no entran todas las personas, y creo que es un poco más, sobre todo después de haber pasado una pandemia, ¿no? Entonces, a corto plazo, esta ansiedad es como que aumenta la respiración, el ritmo cardíaco, y toda la sangre se concentra en el cerebro, que es en donde lo necesitamos. Entonces, esta respuesta tan física te prepara para afrontar una situación intensa. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces esta ansiedad es de algo que está generado en nuestra mente, no hay algo que enfrentar en este momento, ¿sí? Es algo que quizás es a futuro. Entonces, si se vuelve demasiado intensa, podemos empezar a sentir como mareados, con náuseas, porque el cuerpo está sintiendo esta ansiedad. Entonces, sensación de tensión,
nerviosismo, incapacidad para relajarte, sensación o temor, por ejemplo, esta sensación de temo que pase lo peor, ¿no? Algo malo va a pasar, como una sensación interna. Y yo sé que a todos los que sufrimos ansiedad en algún momento de nuestra vida sabemos qué es lo que se siente, ¿no? De que el mundo se acelera o se ralentiza, y es una sensación también que los demás como que pueden ver que estás ansioso, y te miran, ¿no? Como que esta observación externa. Se está investigando un montón sobre las causas en los trastornos de ansiedad, de hecho. Y muchos expertos creen que se trata de una combinación de factores que pueden ser genéticos y también el estrés y la ansiedad social, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que me gustaría ponerle foco, ¿no? Que tienen que ver con nuestro cuerpo. Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando empiezo a hacer investigaciones, ver el tema de la relación del cuerpo y la mente y el espíritu, porque siento que somos como este todo, ¿no? Entonces, hay partes de tu cerebro, como la amígdala y el hipocampo. La amígdala es esta pequeña como estructura situada en el interior dentro de tu cerebro que procesa las amenazas, ¿sí? Es como que alerta al resto del cerebro cuando hay señales de peligro. Puede desencadenar una respuesta de miedo y ansiedad, ¿sí? Entonces, parece desempeñar un papel en los trastornos de ansiedad que implican el miedo a cosas específicas, como las arañas, las abejas, ahogarte y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, amígdala, ¿sí?, es la que le da este señal a tu cuerpo de que hay un peligro. Y el hipocampo también puede afectar al riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad, porque es esta parte de tu cerebro que participa en el almacenamiento de recuerdos de acontecimientos amenazantes o cosas que te hayan pasado que lo sentiste como una amenaza. Entonces, estas dos cosas se combinan también, ¿no? Entonces, en las memorias y en lo que yo percibo como una amenaza. Siento que hay cosas que, por ejemplo, cuando yo vivía en México, pasé 10 años allá en ese país hermoso, que soy residente. Me acuerdo que mi mamá quedó en Mar del Plata, en la ciudad pequeña en Argentina donde yo viví, donde nací. Y bueno, ella tenía adicciones. Y para mí que ella me llame a México, ver el teléfono, mamá, y ver la llamada, me generaba ansiedad. Y sentía todos estos síntomas. Sudoración, palpitaciones, porque siempre que ella me llamaba era porque algo malo había pasado, ¿no? Digo, el 90% de las veces, porque por lo general yo era la que la llamaba, entonces siempre hablábamos así, pero cuando ella me llamaba había algo. Y era tanto lo que yo me preocupaba y el miedo de cosas que obviamente nuestra mente crea muchas situaciones que no son reales o que quizás no pasan, pero basadas en hechos reales, ¿sí? En cosas que quizás pasaron, entonces uno empieza a recrear e imaginarse distintos escenarios. Para mí era muy frustrante estar tan lejos y sentir que de tan lejos no puedo ir a su casa, no puedo estar con ella y ver lo que le esté pasando. Entonces era algo muy feo. Y tanto que al día de hoy ella ya no está con nosotros, pero a mí me cuesta mucho no atender el teléfono. Suena el teléfono y no lo atiendo. Es más, lo tengo en silencio y si puede ser modo avión, también. No atiendo llamadas. Y no sé si tendría que hablarlo con mi terapeuta, pero no sé si tiene que ver con eso, ¿no? De que cada vez que el teléfono sonaba y yo veía, no quería atender. Era como esta sensación de no quiero saber, no quiero ni imaginarme lo que esté pasando. Entonces, cada persona tiene su momento, su historia de ansiedad, qué es lo que le genera. Pero cuando esto se hace recurrente, por ejemplo, si hacemos ahora un pequeño test y te pones a pensar en las cosas que te generan ansiedad, que ya definimos que es ansiedad, ¿qué cosas te preocupan o estás preocupada o preocupado constantemente? ¿Cómo se siente tu respiración?
cómo se siente tu cuerpo, ¿sí? De hecho, desde las clases de Yoga Movement y en la plataforma tenemos distintas herramientas que trabajamos para liberar esas cosas que se guardan en el cuerpo. Y acá creo que no tengo que hablar demasiado acerca de todos los beneficios que tiene el yoga, la meditación, sobre todo en aliviar los síntomas del estrés y los síntomas de la ansiedad, sobre todo cuando nos ayudan a conectar con el momento presente. ¿Sí? El yoga no solamente te ayuda a aliviarte físicamente, muchos tipos de yoga, sino que también te puede ayudar con estos pensamientos de ansiedad, ¿sí? Los patrones de pensamientos negativos, las preocupaciones frecuentes, ¿sí? Esto es un ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo en uno de mis cursos, que es anotar todos los días cuáles son tus patrones de pensamiento. Y esto para cada persona puede ser distinto, pero hay cosas que repetimos todos los días y que pensamos todos los días y que necesitamos identificar. Entonces, eso tiene que ver mucho con el pensamiento negativo, con las preocupaciones frecuentes, ¿sí? Que además también llevan a trastornos de pánico, ¿sí? La meditación, la visualización y la concentración en la respiración pueden ayudar a dejar de lado estos miedos y preocupaciones, o al menos identificarlos e investigar un poco, ¿sí? El origen, de dónde es, y poder a través de la respiración, a través del movimiento, liberar esa emoción estancada y cambiar de este estado, ¿sí? La meditación tiene este poder de cambiar la química de tu sangre, ¿sí? Muchas veces las cosas que sentimos tienen que ver con nuestras hormonas o con algo químico que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, salud emocional, súper importante, ¿sí? Algunos tipos de meditación también te pueden ayudar en mejorar como la imagen que tenés de vos misma y de vos mismo, y tener una visión positiva de la vida. Y si bien las cosas siempre nos van a pasar, situaciones las podemos ver como desafíos, las podemos ver como oportunidades, las podemos ver como un problema, las podemos ver como algo a resolver. Estas cosas que nos pasan tienen distintos mensajes en nuestra vida, y se trata acerca de crecer. Y no me canso de decir que no busquemos esta vida perfecta, este día hermoso y lleno de cosas positivas y lindas. Si bien es posible experimentarlo, la vida tiene matices. Existe el día y la noche, la luna cambia sus estados, las mareas cambian, llueve, las temporadas, las estaciones. Entonces, pensemos en eso y seamos compasivas y compasivos con nosotros, con que estamos atravesando lo que estamos atravesando, y a pesar de eso podemos ser felices. A pesar de tener un mal día, sí, puedo tener un poco de compasión conmigo y bajar un cambio, respirar, encontrar formas de sentirte mejor a través de tus prácticas diarias, de tus rituales diarios, ¿sí? Y aprender a conocerte sobre todo, ¿sí? Hay otro estudio que me encantó, que se descubrió que la atención plena mejoraba los síntomas también de la depresión. Y todos estos estados emocionales tienen mucho que ver con estas cosas que necesitamos quizás investigar. Entonces, quizás podés ir un poco profundo en esta sensación. Si siento miedo, ¿miedo a qué? ¿A qué puede ser? Algo que te puede ayudar mucho es empezar a escribir, llevar un diario y escribir todos los días tus pensamientos y escribir cuáles son las cosas que te dan miedo y empezar a tirar de ese hilo. Yo sé que no es el mejor plan, que mucha gente prefiere Netflix, pero esas son formas de distraernos, ¿sí? Pero lo que está pasando sigue pasándonos, no es que no nos pasa. Podemos adormecer estos sentimientos con la comida, podemos adormecerlos mirando series, con redes sociales y llenarnos de un montón de cosas,
pero esta sensación dentro sigue, ¿sí? Lo otro es momentáneo, es solamente una distracción. Entonces, mi consejo de haber trabajado con esto por muchos años es tratar de todos los días hacer un poquito de ese trabajo interno, ¿sí? Y vas a ver que vas a ir encontrando las respuestas, pero necesitas darte tiempo y necesitas darte el espacio y necesitas comprenderte un poco más y conocerte también. El autoconocimiento es súper importante, conocerte. ¿Cuáles son tus patrones de pensamientos? ¿A dónde vas cuando tenés miedo? ¿Cuáles son estos comportamientos que son nocivos, pero los seguís haciendo? Entonces, de a poco te vas a ir conociendo un poco más. Yo sé que todos pensamos que nos conocemos, pero en realidad nos falta mucho para conocernos realmente, porque dudamos todo el tiempo de nosotros, y si realmente nos conociéramos, no dudaríamos tanto de nuestro poder, de nuestra fuerza creativa, del potencial que tenemos, del infinito potencial que tiene el ser humano. Yo creo que no nos damos cuenta de eso y nos hacemos chiquitos y jugamos donde nadie nos ve, cuando en realidad tenemos otras aspiraciones y otros deseos de expansión, porque así como el universo está en expansión, tu corazón también quiere expandirse, tu mente quiere expandirse, tu cuerpo quiere viajar, quiere recorrer, conocer. Entonces, darle atención a lo que nos pasa, el llamado interno del alma, siento, es una de las claves también para estar mejor y para volver a uno, ¿sí? Entonces, cuando estoy demasiado en el afuera, vuelvo adentro y me fijo qué me pasa. Y cuando no me siento bien, me detengo y respiro y pienso y me conecto con lo que me está pasando y lo atravieso, porque además las emociones son eso, energía en movimiento, emotion. Entonces, esta energía pasa, viene y se va, ¿sí? No somos lo que pensamos, ni tampoco somos lo que sentimos. Esto es mucho más profundo. Entonces, no me quiero ir lejos, pero bueno, un pequeño test o algunas ideas para dejarte del episodio de hoy acerca de ansiedad. Desde mi lado, puedo decir que la meditación, puedo decir que el yoga son herramientas valiosísimas para poder tratar, ¿no? Cuando nos sentimos ansiosos y ansiosas, poder respirar en patrones, por ejemplo, la respiración de 5 tiempos, donde inhalamos, contamos 5, sostenemos el aire y contamos 5, exhalamos y contamos 5. Ese patrón de respiración por mínimo 3 minutos es muy poderoso. Otra cosa que podemos hacer es mover el cuerpo. En Yoga Movement hacemos muchos ejercicios somáticos que trabajan en cierta forma terapéutica, ¿sí? Liberando distintos puntos en el cuerpo en donde por lo general se aloja y se atrapa la energía, y eso es importante también, porque a veces cuando no nos sentimos bien es simplemente el ki o el chi que se concentra en alguna parte, ¿sí? Por algún estrés. Entonces, dejar que esto fluya y abrir el cuerpo y encontrar el movimiento también es una forma de avanzar. Cuando te sentís que estás estancada o estás estancado, es muy bueno salir al menos a caminar. Y no es que quiero hablar solamente de yoga y meditación, es más mi palo, pero realmente cualquier forma de movimiento que te saque de donde estás es una forma de destrabarte. Y así, poco a poco, cada día, ¿sí? Sé que buscamos la respuesta inmediata de las cosas, pero ciertamente no creo que hayan cosas mágicas, en recetas mágicas, ¿sí? Todo lo que querramos hacer va a implicar un trabajo, si no es físico, es mental, si no es un cambio en la vibración, un cambio en nuestra percepción, pero vamos a tener que poner de nosotros para poder hacerlo. Entonces, quizás digo, bueno, esta meditación no me funciona. Bueno, pero ¿cuántas veces la hiciste? ¿Cuánto tiempo te comprometiste a hacerlo? ¿Y cuánto tiempo sostuviste este pensamiento de preocupación? Entonces,
ahí es lo importante saber, ¿no? Si estuve por años preocupándome por cierta cosa, quizás si me siento y hago algo de 3 minutos, un día no voy a poder sostener. Sí vas a sentir el cambio, porque la meditación es automática. Cuando la haces, la sentís. Pero después esa energía hay que sostenerla, ¿sí? Durante el día, y van pasando otras cosas. Entonces necesito como otra dosis. Es como tomar agua. Sí, el agua es buena y necesitamos agua todos los días, pero porque tomaste agua hoy, no es que mañana no tenés que tomar. Mañana tenés que volver a tomar. Entonces, dejarte con eso, con esos pensamientos, prestar atención si tengo dolores de cabeza recurrentes, preocupaciones recurrentes, palpitaciones, y empezar a trazar un camino de bienestar, escribir las cosas que te hacen bien, y quizás también, ¿por qué no consultar o hablar con alguien, algún profesional de la salud, alguien que puedas confiar para que te ayude? Porque sé que muchas veces también pensamos que podemos resolver todos, y yo en mi vida desde que tengo esta profesión, he tenido tantos mentores y tantas maestras y tantos terapeutas a los que he recurrido en distintos momentos, y eso es parte de la inversión en vos. No solamente invertís tu tiempo cuando haces tus prácticas y cuando aprendés, invertís tu dinero, invertís tu energía, y no hay lugar mejor en el que puedas invertir que en tu salud mental, emocional y física, en las cosas que te hacen bien, ¿sí? Yo sé que muchas veces le damos valor a las cosas que son materiales, ¿sí? Y esas cosas tienen esto que es instantáneo, ¿sí? Como que viene y se va. Me compro algo, bueno, luego voy a querer otra cosa, y así otra cosa. Había una vez una persona que había comparado, cuando vivía en México, en uno de los profesorados, que ella estaba tratando de armar su negocio digital de clases online. Y decía que el valor de su clase era como un almuerzo, ¿no? Y como el valor del almuerzo era como el 10% de lo que las mujeres gastaban en ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, era como un número muy gracioso, pero básicamente eso, o sea, ¿cómo puede ser que las personas elijan comprarse ropa y no vean el valor en algo que es más económico y que le hace mucho mejor? Entonces, bueno, esas son igual nuestras elecciones, porque voy a abrir un paréntesis de conspiraciones, no, porque estamos educados así. Las cosas que vemos en las publicidades, en la tele y en un montón de lados, están hechas para que sintamos esta falta, ¿no? Como, bueno, si no tengo este estilo, este tipo de ropa, este tipo de cosas, no pertenezco, ¿sí? Entonces es como todo un juego psicológico que hace que las personas tengan este deseo de todo el tiempo tener que comprar, tener más, para sentirse más. Y muchas veces se endeudan, y todas esas preocupaciones son las que también generan esta ansiedad. Entonces es como todo el tiempo estoy persiguiendo esta zanahoria que siempre me pide más. En algún momento tenemos que parar y volver al principio y decir, bueno, ¿quién soy realmente? ¿En dónde está mi valor realmente? ¿En dónde está mi paz? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Quiero obtener esas cosas, o en realidad qué es lo que esas cosas me van a dar? Porque siempre que queremos todo lo que queremos, lo queremos porque pensamos que cuando tengamos eso vamos a ser o felices o vamos a tener paz, ¿sí? Entonces podemos cultivar eso antes, podemos tener paz antes. Y después el mundo material está ahí para darnos todo lo que querramos. Yo no estoy en contra de comprar cosas o tener cosas, ni quiero hacer como una discusión de esto, pero siento que le ponemos tanta importancia en eso externo que cambia, que de gente que ni siquiera nos conoce, y no nos ocupamos tanto de lo más importante, que es nuestro mundo interno, que es el reflejo de lo externo. Así que bueno, mucho para pensar. Me encantaría que me cuenten cómo les fue, qué pensaron de este podcast, qué piensan de ansiedad, si tienen alguna herramienta que les sirvió para compartirlo, me lo pueden compartir por Instagram. Y bueno,
nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por llegar hasta acá. Tengo meditaciones en este podcast, de hecho, hay meditaciones para hacer, así que si estás para una meditación puedes ir a buscar otro episodio con alguna meditación ahí, o también en mi web hay muchas de acceso gratuito. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio.